Mercedes Vázquez. Merce, bienvenida. Gracias, y la verdad mi niña está feliz de estar con ustedes y compartir este espacio. Bueno, nosotros también. Ya entraste y viste que acá vemos todo. Ya arranca como que entramos en ese mood de por ahí de todo. Una buena energía, digamos. Sí, No exacto, el el agua agua. espiritual de alguna manera. Bueno, Merce, hoy un tema bastante profundo que creo que nos toca a todos de cerca porque nosotros grandes, digo yo. Totalmente. Grandes, de esto de mirar hacia adentro y de alguna manera darnos cuenta o entender las heridas de la infancia. ¿Qué son las heridas de la infancia? Empecemos por la base, ¿no? Es un tema hermoso, la verdad, y me puso muy feliz cuando Vale me invitó para venir a hablar, a charlar de este tema. Es un trabajo interno que lo hice muchísimo y todavía lo sigo haciendo. Es donde nos empezamos a entender y a comprender por qué actuamos así de adultos. Todos, pero todos tenemos heridas de la infancia, algunos en mayor y otros en menor medida, ¿sí? Hay algunas heridas, obviamente, que son muy fuertes. ¿Sí? Más significantes, digamos. Sí, que son realmente que nos marcan. Y después hay otras heridas que tenemos todos, que es la herida del abandono, la herida del rechazo, la herida de la humillación, la herida de la traición, ¿sí? Eso es lo que tenemos y eso nos lleva a actuar hoy a través de ¿qué? De las emociones. Hay situaciones en que por ahí nos enfrentamos a alguien o una situación y decimos cosas que después decimos, ¿y para qué dije? ¿Sí? Merce, quisiera preguntarte cómo es que el cuerpo, la mente o lo que esté en juego se acuerda de todo eso. Porque, ¿qué digo? Cuando nosotros quizás sufrimos algo de esto, abandono, humillación, en una etapa de niño, me surge hablar de mí en particular, cuando mis padres se separan, era adolescente, pero era chica, pero mis hermanos inclusive sí eran más chicos, y digo, ¿cómo repercute eso en la vida adulta de alguien que creció? O sea, porque me pongo a pensar que de muy niño nosotros no tenemos como esa mentalidad esa conciencia para quizás decir qué está mal y qué está bien. Eso es lo que nos hicieron creer, ¿sí? Nosotros, los seres humanos, somos una computadora, chicas. Cuando compramos una computadora nueva, ¿qué tenemos que hacer? Cargar programas, ¿sí? Nosotros cuando venimos al mundo, nuestros padres, los adultos, son los que cargan el programa en nuestra mente. Un niño es una esponja, ¿sí? Es una esponja. Yo trabajé mucho, voy a hablar personalmente Yo trabajé mucho con el tema de mi niña herida, porque llegó un momento en que realmente no sentía ganas de seguir viviendo, ¿sí? Vivía triste, pero no era mío, ¿sí? ¿Qué me pasaba? ¿Qué pasaba con Mercedes? Cuando empecé con las terapias, bueno, siempre algo más faltaba. Y un día, así, en una charla, escuché un trabajo sanando al niño. Bueno, realmente es un gran trabajo, ¿sí? Porque hay veces que nos cuesta reconocer mucho. Pero nosotros tenemos que mirar, ver, entender, es de que fuimos criados por padres que también fueron niños. Y a veces somos víctimas de víctimas y no nos damos cuenta. Nos quedamos mirando atrás lo que nos faltó. Un niño. El gran vínculo de un niño, estamos hablando de niño recién nacido, un niño, es con mamá, ¿sí? Que es el abrazo, es la contención, es el la seguridad, amamantar, ¿sí? Pero ¿y si mamá no está preparada o a mamá le pasó algo? ¿O quién le enseñó? Porque nos enseña, nos aprende. Totalmente es lo que nos pasa hoy como adultos. Muchas veces lo hablamos acá de que vamos repitiendo los patrones que quizás la forma de enseñar de mi mamá, entre muchas comillas voy a poner, siempre no está bien, porque ella le enseñaron así y así sucesivamente, y una forma, o sea,
cada generación tiene esa manera de amar, por ejemplo, que para otros totalmente, no está bien. Exactamente. Lo que nosotros llamamos amor, ellos nos dan de la manera que pueden y como pueden. Sí. ¿Sí? Si una madre, ejemplo, mi madre falleció hace muchos años y yo siempre digo que ella falleció de tristeza. Nosotros somos 7 hermanos, 6 vivos, 1 fallecido, que fue el primer hijo varón, ¿sí? Se murió cuando tenía 10 años, yo todavía no existía, mis padres vivían en Gobernador Roca. Cuando fallece mi hermano, por lo que a mí me cuentan, esa es la historia que a Mercedes le contaron, ¿sí? Pero Mercedes lo mamó y lo vivió. Total. ¿Ah? Entonces ellos deciden venir a vivir a Posadas. Mi hermano fallece en septiembre o nazco en septiembre, ¿sí? Entonces vamos a hablar a través de la tristeza que sentía Mercedes, hasta que entendí, abracé, comprendí y me miré. Mi madre, cuando me esperaba, ¿qué amor me podía esperar? Porque ella estaba con la cabeza en el sufrimiento de esa pérdida. Quedaron mirando a la muerte, porque no pudieron hacerlo diferente. Porque si yo ahí empecé a buscar, a entender, a mirarla, ya no estaba más para abrazar y decirle te entiendo, pero sí lo hago a través del amor, ¿sí? Claro. Ella tuvo una infancia muy difícil, de un padre que la abandonó, de una abuela que hizo lo que pudo con lo que pudo. Y Mercedes, ¿Sí? ¿cómo identificamos esa herida y el hecho de no querer repetir, o no sé, reconoces que es la herida de abandono? Ajá. Y como que estás remando en eso y querés cambiar el patrón, pero como que caes ahí. ¿Cómo salís de esa situación? ¿Cómo salís? Mirá, nosotros podemos empezar a entendernos. Está muy de moda y no es crítica, es sana tu niño interior. No es de un día para el otro, chicas, ¿sí? Claro. Nosotros, sanar el niño no significa no me va a pasar más, no miro más. No significa abandono mi niño, le doy en adopción a mi niño o me escapo de mi niño, ¿sí? Nuestro niño, nuestra niña nos va a acompañar siempre y en todo momento, ¿está? Sí. Cuando estamos en el tema de abandono, me dijiste, mira, tenete paciencia, ¿sí? Y no esperes que te abandonen. Porque cuando nosotros tenemos esa herida de abandono, tenemos que ver a ver qué pasó atrás, qué es el abandono, o cómo nosotros lo interpretamos el abandono. Yo tengo consultantes que vienen a las terapias y hablamos y si no, me abandonó. Y bueno, y cuando empezamos a hablar, no es lo que interpretó como claro. Abandono. Bueno, ¿sí? Y a eso quizás le quiero sumar una duda que tengo quizás no un episodio, pero sí una etapa que yo identifico como ese abandono, sí. Y quizás eso lo llevo a mis vínculos amorosos. Siempre. Y antes de que ese vínculo, por forma natural, llegue a un final, trato de ese final buscarlo yo. Totalmente. Como para resguardarme bueno, lo terminé yo, no me lastimaron. No sé si me explico. No me abandonó. O sea, yo estoy evitando ese abandono. Claro. Pero inconscientemente nosotros buscamos a personas que nos abandonen. Y si esa persona no nos abandona, la que abandonamos somos nosotros. Literal es eso. ¿Sí? Y aparte también se me viene a la mente, tomando lo que decías antes, de que por ahí cada uno percibe de maneras distintas, porque me pongo a pensar, bueno, que no sea autorreferencial, pero los que sufrimos una herida de abandono, ¿sí? Por ahí yo lo tomo de una manera y mi hermano, que también, los dos... Lo toma de otra manera. Lo toma totalmente de otra. ¿Sabés qué pasa? Que no todos tenemos los mismos padres. O la misma versión de los padres. Porque cada hijo nos tocó un padre diferente. Al primer hijo le tocó un padre, al segundo hijo otro padre. Son los mismos padres, pero en distintas etapas. En una situación, yo en constelaciones familiares veo eso, de que no todos los hermanos vivieron la misma situación, ¿sí? Y el tema del abandono no es solamente que papá se fue, no me reconoció, no. Hay veces que estuvo presente, como fue mi caso. Papá y mamá los tuve, me reconocieron, pero nunca me miraron. Claro.
Entonces, ¿qué era el tema del abandono? En mi casa de las emociones no se hablaba, ¿sí? No se hablaba. A mí me costó mucho encarar una situación. Como adulta actué muchas veces como una niña herida, muy sola, muy abandonada, cometí errores, hice daño, hice mucho daño. Cuando uno empieza a decir, no, pará, acá pasa algo. ¿Y cómo empezamos a mirarnos? Pero a mirarnos a nosotras y a entender, y no mirar atrás y dejar de buscar y de reclamar, ¿sí? ¿Nosotros podemos cambiar nuestro pasado? No, chicas, pero sí podemos empezar a cambiar nuestro presente hoy. ¿Cómo? Mirándonos y mirando esa niña, abrazándole a esa niña y hablando. Yo por ahí estoy hablando bueno, ahora ya saben, mi casa que no me van a llevar, no es locura. ¿Y qué pasa? No estoy hablando. Hablen. Bien. Cuando nos pasa algo, expliquen como le explicarían a una niña, ¿sí? De 5, 6, 4 años. Claro. Y a esto que decías recién de como dejemos de mirar atrás. A mí también en una etapa, yo hace 6 años voy a terapia, pero en una etapa me agarró como de culpar a quien creía yo que era el culpable de lo que me estaba pasando. Y se me viene personas de mi familia justamente, ¿sí? Decir, porque vos hiciste esto, a mí me quedó tal secuela. Totalmente. Entonces, vuelvo a esto que repetías vos hoy de hicieron lo que pudieron, porque también arrastran una historia de ancestros, de familia anterior, que nosotros la desconocemos, pero fue así como fue el proceso. ¿Cómo dejamos de culpar a la gente y no sentir remordimiento porque hicieron lo que pudieron con nosotros? Es la realidad. Cuesta mucho dejar de culpar porque nosotros necesitamos encontrar una excusa, ¿sí? Pero si nosotros nos quedamos mirando con el tema de que te culpo, vos me hiciste, es siempre, ¿qué es? La niña reprochando, ¿sí? Yo te reprocho porque vos me hiciste. Bueno, sí, te hizo daño. Pero si yo me quedo mirando, como siempre digo, ¿qué me pierdo? De mirar acá. Me hiciste daño, sí, pero yo voy a hacerlo diferente. Me voy a escuchar. Y cuando se me presenta una situación de nuevo, de la misma situación, con otro escenario de lo que me hicieron atrás, ¿qué son, chicas, lo que estaban hablando? Las parejas, ¿sí? Entonces, dejo de buscar que me lastimen. Dejo de buscar a esa persona a que me mire, a que me valore, a que lo que no recibí, ¿sí? ¿Y qué tipo de herida puede llegar a tener una persona que no se deja ayudar? ¿No se deja ayudar en qué? No sé, le cuesta mucho pedir ayuda para lo que sea. Todo o abrirse con respecto a todo lo resuelve sola. Bueno, hay que mirar qué le pasó a esa niña o a ese niño. Pudo tener una infancia que lo resolvió solo, de que no hubo un adulto. Nosotros acá estamos hablando del niño. Acuérdense que hoy somos acá 4 adultos que lo entendemos todo, lo justificamos todo, ¿sí? Claro. Pero si nos vamos atrás, fuimos niñas. Un niño necesita siempre de la mirada de un adulto. Y si no hay la mirada de un adulto, o está ese adulto y no puedo entenderte, me tengo que arreglar sola, ¿sí? O es, vos podés sola, hacelo sola. Cuando somos adultos, nos cuesta pedir, o si pedimos, nos cuesta recibir, sí. ¿Qué vamos a recibir a cambio? Un reproche, un enojo, una crítica. Bueno, eso es lo que recibimos cuando éramos niños, porque qué palabras tontas, ¿sí? ¿Qué nos decían? Dejá nomás, vos no sabés hacer. Bueno, y con eso después me cuesta. Claro. O sea, tenemos que volver a cuando éramos niños. Somos esponjita. Vos nos servís, ¿sí? Ejemplo, Mercedes. Sí. A mí me costaba muchísimo, y Vale lo sabe, de sentarme acá y hablar con ustedes. No, Dios mío, yo no puedo, ni dar nada, no. Porque en mi casa no se expresaba y yo tenía, digo tenía porque lo estoy superando, sí. Tenía muy mala caligrafía.
tenía muchos errores ortográficos, ¿sí? Un día escribí, no sé, y fue la burla de mis hermanos. Se reían, o sea, era sí, porque escribió en ese momento, pero eso uno se queda, y después uno tiene miedo a un montón de cosas. No los culpo a mis hermanos, obviamente, también eran niños, sí. Pero no hubo un adulto responsable que le digan no, o que me diga no, Mercedes, mira, esto podemos hacerlo así, esto se puede escribir así, ¿sí? Sí. La contención, a eso nosotros aprendemos a sobrevivir, sí. A arreglarnos solas, a hacer las cosas solas. Eso viene de mamá y de papá. Me sale también exigía. No, es que yo viví en una familia, o sea, mi papá por sí era muy exigente. Ajá. Con, no sé, la nota, el comportamiento y demás. Y ahora, dentro de lo que fue, hablando ya de mi historia personal, sí. Dentro de lo que fue de nuestra etapa de vida, le desconstruimos a mi papá. Mi papá es una persona bastante distinta a lo que era hace 10 años atrás, pero siento que toda esa sobreexigencia que yo tanto critiqué, me la puse yo misma. Totalmente, porque es lo que conociste, porque con eso es lo que nos criamos, ¿sí? Con eso nos criamos, de que tengo que hacer así. Puedo ir así y no, mejor me voy así porque puedo hacer así. Lo modificamos a papá, sí, está bien, me parece excelente, porque de eso se trata, que nosotros podemos mostrarle, ¿sí? A papá, porque papá no conoció otra cosa. Papá también seguro que viene de una familia súper exigente, ¿sí? Entonces nosotros sí podemos mostrarle otra forma, sí, a través de, mirá, tengo otra mirada, ¿está? Pero acá es el trabajo interno que tenés que hacerte vos, que cuando ves que te estás sobreexigiendo algo que te está causando dolor, a eso vamos, porque si yo me sobreexijo y logro y me siento feliz, no, está bien, pero si eso me cansa o digo, ¿y para qué? No, sentate y habla con esa niña y explícale que las cosas también se pueden hacer diferentes, ¿sí? Se trata de volver a abrazar a esa niña que nos quedamos esperando el abrazo de mamá, la mirada de papá, la contención. A veces no solamente viene del hogar, viene de la escuela también, ¿eh? Sí. El típico, es tu obligación aprobar la materia. Nos decían así a todos. Sí, Merce, ¿y cómo hacer? A ver si puedo redactar la pregunta que quiero hacer en mi cabeza porque yo la entiendo, no la sé decir. ¿Cómo ayudar de alguna manera a sanar la herida de la infancia de otro? Que de alguna manera su herida me está lastimando a mí. Mira, nosotros no podemos sanar la herida de nadie, ¿sí? Pero sí podemos entender y mirar esa herida y por qué te está haciendo daño a vos, por qué se juntaron y por qué resuena en vos. Hay algo de esa herida que también tenés vos, ¿sí? Nosotros podemos dar el espacio, dar el lugar a la otra persona, pero si la otra persona no ve y no quiere y no puede, hay veces que es más fácil quedarme en el enojo, en la ira, ¿tá? Pero si a mí me hace daño y si yo lo veo y lo interpreto, es porque lo reconozco. Porque si yo no reconozco esa herida, es porque no la tengo. Eso te iba a decir, si capaz uno en su inconsciente reconoce que algo de todo eso que me está haciendo doler del otro es porque en algún momento de nuestra vida lo pasamos. Totalmente. Y el inconsciente me imagino que debe quedar. Quedan todos, pero todos tenemos todas las heridas, ¿sí? Todas las heridas, o sea, las heridas básicas. Hay otras heridas, bueno, que son quizás fuertes, más particulares, sí, que son es el abuso, ¿sí? Claro. El abuso, o sea, del abuso sexual ya es todo un tema, pero el abuso no es solamente el abuso sexual, sino es el abuso emocional, psicológico, que a muchos niños también. Totalmente, que muchos niños cargan y lo tenemos. El abuso económico es más una situación. ¿Sí? Es que yo viví en mi infancia. Yo vengo de una infancia y de una familia muy pobre, ¿sí? Muy pobre. A mí todo me costaba,
No, yo no me merezco. ¿Por qué? Porque lo viví y me crié mirando a esa gran mujer que fue mi madre, porque la verdad que fue una gran mujer luchadora, ¿sí? Pero siempre en la carencia, siempre en la carencia. Entonces nosotros nos criamos con ese tema. Después de adulto nos cuesta mucho, cuando empezamos a reconocernos, sí, de que sí podemos. Claro. ¿Por qué no? ¿Sí? No nos sentimos merecedores de cuando... Claro, se subestima. Claro. Pero es que nos cuesta mucho el merecimiento, porque no conocimos, es como dice ella, venía con una nota, mirá, me saqué un 9, un 10. Tu única obligación es estudiar. Ahora hablamos de la infancia quizás cada uno personal. Sí, totalmente. O de los más, por ahí, generales que podemos tocar. ¿Cómo hacer, por ahí, del otro lado hay padres que realmente no quieren, de alguna manera, llenarle de heridas de la infancia a los hijos que tienen? ¿Cómo hacer para que no, de alguna manera, no le afecte? Por ejemplo, agarro tu ejemplo de las separaciones, que pasa mucho. Que muchos padres tratan de alguna manera cuidar a sus hijos, pero hay otros que no pueden. Porque no pueden. ¿Cómo hacer de última, el que piensa, por ahí una madre que se da cuenta que realmente está afectando a su hijo? ¿Cómo hacer? Mirá, cuando los padres se separan los padres, no los hijos, ¿sí? Hay veces de que inconscientemente esa madre tiene tanto dolor, que lleva a su hijo o hija, tu padre me hizo, tu padre, claro. tu padre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó acá? Mi padre, mi madre, ¿dónde voy? ¿Quién es el que dice la verdad? Totalmente. Claro. O esas peleas de que ese niño lo absorbe, ¿está? Sí. Hay veces de que somos padres de niños padres. Siendo niños. Yo me di cuenta que yo crié un niño, un hijo, siendo una niña herida, reherida. Y ¿qué haces? Inconscientemente, 2 niños sí, tratando de sobrevivir. O por ahí una frase quizás un poco trillada que es, soy padre de mis padres, literalmente, porque muchas veces quedaban... Y bueno, te pasa lo mismo. Yo tengo 2 hermanos más chicos, entonces quizás era la figura materna, paterna de ellos 2 para que no miren lo que sucedía alrededor. También quedando en el medio, como decirle esto a tu papá, vos decirle esto a tu mamá. Claro. Entonces era un montón de carga. Intermediaria. Exactamente, ¿sí? Un montón Bien. de carga de ambos lados. Uh-huh. Entonces hoy como adulta me cuesta muchísimo tener una relación de pareja. Ah, ¿no? ¿Sí? Bueno, por eso nosotros tenemos que empezar primero a mirarnos, a entendernos y a abrazarnos, ¿sí? Es largo, sí, pero es hermoso, realmente, cuando nos empezamos a entender nosotras, ¿tá? Y dejar de buscar el culpable. Hicieron, sí hicieron, pero dejar de mirar atrás. Tenerme 5 minutos para hablarle a la niña, así como ¿tenés sobrinas chiquitas? No, porque soy la más grande por ahora. Bueno, está bien, primitas. Así como le hablarías a una niña, ¿sí? Con paciencia, ¿sí? Con paciencia. Nosotras no nos tenemos paciencia a nosotras. A todo el mundo sí, pero nosotras... Pero totalmente, sí. Como le hablarías a una amiga si viene con un tema, ¿sí? Tenemos que empezar a ser más empática con nosotras mismas. No todo el día, porque es imposible, pero cuando tenemos una situación, cuando nos pasa algo y actuamos y después nos damos cuenta, decimos, bueno, explícale a esa niña de que actuó a través de su enojo, de su ira, de la falta de... Necesitamos ser mirados, necesitamos ser que nos aprueben. Y eso se busca y les va a pasar y les va a seguir pasando. A mí me sigue pasando, hasta que después digo, no, pará. Tener esas charlas internas, ¿sí? Sí. Yo ahora tengo un juego con mi hijo, que mi hijo ya es adulto, ¿viste? No vive acá, vive en Córdoba, estudia. A veces sale de la facultad y me llama y empiezo, le digo, ¿me está hablando el adulto o el niño?
Claro. Y primero se enojaba, ¿sí? Ahora se ríe y por ahí le pasa algo y me dice, te va a hablar un ratito el niño. Entonces hoy como adulta, porque hoy puedo ser una adulta con mi hijo, le escucho. Porque ¿qué hacemos inconscientemente una madre cuando no puede, cuando los niños no hacen el berrinche? Le corrige. La niña peleando con otro niño, ¿sí? Claro. ¿Podemos modificar eso si tenemos niños? Sí, podemos modificar. Míralo. Claro. ¿Qué necesitamos? La mirada, ¿sí? Yo te miro, yo te abrazo. Poner límites, sí, obviamente, hay que poner límites, pero no a través de la violencia, del enojo, de los gritos. Se entiende lo que recibimos. Nosotros recibimos lo que damos, ¿está? ¿Sí? Sí. Y damos lo que recibimos. Es así. No hay un manual donde nos enseñan a ser mejores padres. Nosotros tomamos lo que recibimos en la infancia. Es lo que había en ese momento. Percy, ¿crees que, por ejemplo, empiezo yo conmigo? Si empiezo yo desde cero a tratar todos estos temas, Sí. ¿crees que un linaje de una familia podría cambiar si se empieza de cero? Y podrías empezar a reconocer a esa madre o a ese padre o a esos abuelos que hicieron lo que pudieron, simplemente, ¿está? Pero te podés empezar vos a reconocer, vos a darte tu lugar. Y si en algún momento decidís, porque vos lo decidís, tener hijos, a esa descendencia, yo lo voy a mirar y criar diferente, ¿sí? Porque también nosotros tenemos que decidir si queremos ser padres. Porque antes era una obligación. Claro. No, ahora no está escrito. Sí. ¿Sí? Merce, no quiero que nos quedemos sin tiempo sin preguntarte acerca del taller. El taller, mi emoción, mi refugio. Totalmente. Vamos a dar este sábado en la fundación y vamos a hablar de las emociones. Nosotros somos emociones, actuamos a través de las emociones. ¿Sí? En todo momento somos emociones. Hoy estamos alegres, mañana estamos tristes, hoy estamos enamoradas, mañana ya no tenemos más mariposa en la panza. ¿Sí? Esas son emociones. Están todos invitados, todavía hay cupo. ¿Hay cupos? Sí, todavía hay cupo. Quiero saber qué van a hacer con respecto a eso. Por ejemplo, me decís que vamos a tratar todas las emociones y demás. También va a entrar esto, por ejemplo, del niño interior y... Sí, vamos a hablar y a hacer un trabajo con mi niño interior, que son las emociones. Nosotros tenemos, yo le llamo el MAPEA, que es vivimos a través de el miedo, ¿sí? Del enojo, del reproche, del amor y de la felicidad, ¿sí? Que es un mapa, ¿está? Cuando nos pasa algo, lo primero que hacemos que es reprochar o enojarnos. Claro. Porque ¿qué aprendimos? A defendernos, ¿sí? Piensen un ratito, ¿sí? Piensen un ratito en los pensamientos que tenemos todo el día. Porque no existe el que está... No estoy pensando nada, no. Todo el día pensamos. Vos sabés que yo me puse a pensar el otro día y dije, no puedo estar tan loca, o sí, porque me imaginaba cosas en mi cabeza que no sucedieron y yo pensaba que sí cómo me podría defender a esa situación. Claro. No me estaba imaginando algo lindo que me entregaran un Martín Fierro. Bien. Estaba una situación por ahí un poco de algo en lo laboral, no nada bueno. Entonces yo pensaba, ¿cómo me voy a defender? Ni siquiera pasó. Es que no, es que directamente nos adelantamos. Mira, nosotros los seres humanos y la mente vive en el pasado o en el futuro. Nos Nunca cuesta en el mucho ahora. estar en el presente, Total. ¿sí? Entonces cuando nosotros trabajamos nuestro niño interior, estamos en el presente. En el presente, hoy. Abrazo a esa niña, abrazo a ese niño. Es un trabajito, sí, chica, es un trabajito, pero es algo hermoso. Porque nos empezamos a reconocer, a mirar, a valorar, a permitirnos, ¿sí? Y a disfrutar.
porque no nos enseñaron ni a valorarnos, ni a disfrutar, ni a mirarnos. ¿Tá? El taller vamos a trabajar eso, donde nos paramos, ¿sí? Y se va a trabajar también a esos niños y a esas niñas que todos llevamos adentro. Y vuelvo a decir, no le abandonamos a nuestro niño herido. Lo que necesitamos es abrazarlo, reconocerlos y mirarlos. Cuando tenemos una situación, nos pasa algo que nos duele, ¿qué esperamos de la otra persona? Un abrazo, ¿sí? Un reconocimiento. Contención. Pero eso es lo que esperábamos de niño, el abrazo de mamá. Sí, de adulto, ¿qué esperas? Que alguien se acerque y te abrace. Totalmente, ¿sí? Entonces, empecemos a abrazar, a decir palabras bonitas, ¿sí? Si ustedes tienen ganas de decirle a alguien, te quiero, ¿sí? Te quiero. Digan, no tengan miedo. A mí me da vergüenza, Merce. Pero porque no lo recibiste, no importa lo que el otro piensa. Yo grupo de hermanos, antes no era, ahora sí, las quiero. No recibo nada, no importa, pero yo las quiero a mis hermanos, los adoro a mis hermanos. Antes me daba vergüenza porque en mi familia no se hablaba, pero sí. Como que te hace sentir vulnerable quizás, decir te quiero a alguien que no sabes la respuesta. Porque sabes que estás esperando del otro lado que te digan lo mismo. Y hay veces que no se recibe, pero decite vos, te quiero. Claro, a mis hermanos nunca me acuerdo de ver, no sé, muy pocas veces uno le dice te quiero, te amo, bro. Bueno, decilo, ¿sí? Y a papá y a mamá también. Sí. Voy a empezar a implementarlo. Todo a vos, sobre todo a ustedes, ¿sí? Nos empezamos a mirar diferente, significa. Las heridas de la infancia los tenemos todos. Y como dijiste hoy, en el mes de la infancia, si tienen hijos, abracen, escuchen y miren. Me encanta. Antes de irnos, para sumarse, @Fundación El Faro Dorado, para comunicarse ahí, todavía hay cupos, dijiste. Todavía hay cupos, sí. Igual siempre nosotros en la Fundación trabajamos con cupos limitados, pero todavía hay lugar. ¿Hay lugar? Bien. Y hay otra cosita que quiero, el 15, 14 de septiembre estamos armando un evento en la Fundación que va a ser acá en Posada. Es en un lugar hermoso, que vamos a trabajar por la mañana un taller de emociones, sanando con el niño, y por la tarde se va a hacer al aire libre constelaciones familiares. Ay, qué lindo. Ay, me está llamando eso, por favor. Están todos invitados, ¿sí? Comuníquense a la Fundación y le vamos a dar toda la información. Me encanta. Bueno, ya te dije que tenemos que ir a constelar. No puedo hablar de los temas sin llorar. Empecemos por la base, no sé. Algo ahí me resuena. Igual yo te dije que cuando uno va a constelar, el cuerpo ya le dice que tiene que ir a constelar. Cuando uno no está preparado, no va a ir. Y se puede constelar a esa niña, ¿sí? Yo constelé 2 veces y un camino de ida. Totalmente, es muy lindo. Es que yo quiero. Pero viste, siempre estás buscando el momento. Hay muchísimas terapias que nos ayudan a reencontrarnos y a mirarnos. El tema es dar el paso. Y permitirse. Ese es el problema también a veces, que uno prueba un montón de terapia y sentís que ninguna ayuda. Bueno, porque todavía no encontraste lo que vos realmente estás buscando, que te estás buscando a vos. Sí, definitivamente. Bueno. Es como que siento que no sé quién es Karen, básicamente. Bueno, mírate al espejo. Buscando a Karen. Buscando a Karen. ¿Tenés una foto de cuando eras niña? Sí. Bueno, ponele en tu mesita de luz y charla con esa niña y preguntarle qué realmente quería y en qué se transformó. ¿Sí? Bueno, ya te digo, hay una herramienta. Ahí ya tenés el primer tip. Primer paso, exactamente. Bueno, Merce, agradecerte una vez más por estar acá con nosotras. Nos encantan las charlas con vos, aprendemos un montón. Y nosotros lamentablemente nos tenemos que ir, ya terminó el programa del día de hoy. Feliz de que haya